como una pieza y se va a estudiar en la Comisión de Relaciones Exteriores. No le he dado estudio a la pieza, a lo que contiene la iniciativa y a las implicaciones de formar parte de esta organización para el país. Por supuesto que si se habla de una inversión tan grande, también estaría relacionada a la discusión del estado de las finanzas públicas de nuestro país y si realmente es algo que conviene o no. Yo todavía no he tomado esa decisión porque no le he dado estudio al asunto. ¿Y usted cree que El Salvador está buscando este nuevo convenio porque ya no tiene o ya no le prestan en otros organismos multilaterales? Yo creo que el gobierno seguirá en la búsqueda de recursos por vías alternativas a las que conocemos como tradicionales. Sabemos que la negociación con el Fondo Monetario está en pausa, como otras posibilidades que tendría el gobierno de financiarse, inclusive en cuanto a colocación de nueva deuda en mercados. Sabemos que el riesgo del país ha aumentado, las tasas de interés se van a ajustar en los próximos días, dados los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos, y sí, sin duda, se irá complicando las vías por las cuales este gobierno puede financiarse. ¿Cree conveniente que El Salvador tenga que pagar más de 60 millones de dólares al año hasta el 2028 para poder estar o formar parte de esta corporación? A priori no lo veo conveniente. Y también debemos de realizar que en cuanto a lo que paga el Estado en servicio a la deuda pública que tiene, son cantidades que exceden los presupuestos de muchos ministerios. Entonces, a medida vamos acumulando más deuda, se va reduciendo la posibilidad de inversión social en nuestro país. También quisiera conocer su opinión por uno de los últimos recortes que hemos conocido que se hizo en el presupuesto 2022 y que corresponde al IPSPA, al que se le recortaron 12 millones de dólares, 6 millones para el programa de lisiados y otros 6 para el tema de las becas de los hijos de los pensionados. ¿Qué opina de estos recortes, pero tomando en cuenta el cambio que hace una semana la Asamblea ordenó el 16 de enero en el sentido de decir que era el Día de las Víctimas, pero haciendo recortes a programas que son para veteranos o víctimas? Sí, justamente una incongruencia con el discurso político del gobierno y las acciones que toma. Ahora, no es novedad el que esa incongruencia se dé, como también la falta de transparencia generalizada y no saber realmente cuáles son las prioridades de inversión de este gobierno. En el tema de los programas del IPSFA y las pensiones de los militares en situación de retiro, como también en cuanto a la propuesta de reforma de pensiones en general que se plantea de parte del gobierno, hay mucho hermetismo, no sabemos cuáles van a ser las prioridades y los objetivos de esa discusión y creo que todo eso está pues tristemente en el aire porque es un problema sumamente serio. Diputado, perdón, al hablar del tema económico en el país, como ve también el hecho de que el Bitcoin, ¿usted cree que está dando resultados en la implementación del Bitcoin? Como ve también la volatilidad que tiene esa moneda. Sí, justamente en cuanto a la volatilidad del criptoactivo, como lo es el Bitcoin, desde un inicio planteábamos que utilizarlo como moneda de curso legal es inadecuado. Esto es lo que decían muchos economistas y fue también pues la postura que adopté yo. Si nosotros de lo que conocemos vemos o hacemos cálculos de lo que se ha invertido de parte del Estado y por parte del presidente de la República en compra de Bitcoin, el Estado ha tenido pérdidas y pérdidas millonarias. Lo que se hace difícil realmente calcular porque no tenemos mayor información o acceso a información en cuanto al manejo del fideicomiso que se creó, en cuanto a la ejecución de estas compras o posibles ventas de Bitcoin cuando el precio está alto. Sabemos que inclusive se ha hablado de unas obras de infraestructura que se van a crear dadas las ganancias del Bitcoin, como un hospital para mascotas, pero todo esto con un hermetismo y una falta de transparencia que complica el tener una
una mejor idea de cuál es el rumbo que lleva el gobierno en esta su apuesta por el Bitcoin, que de hecho también está planteado que van a haber mecanismos de financiamiento de gasto a través de emisión de deuda en bonos Bitcoin. Diputado, una más, ayer también en la Comisión de Hacienda hubo una discusión y un choque entre los diputados de Nuevas Ideas y el INYUVE por un tema de una información que habían pedido. Ellos hablaron bastante del tema de la ley de acceso a la información pública y la obligación de dar información, sí. Pero lo que quería preguntarle es que en Comisión de Legislación todavía está pendiente el estudio porque no han archivado la iniciativa que mandó el GOES para reformar la LAIP y que toda la información oficiosa pueda ser declarada reservada. Aprovechando la coyuntura del conflicto del INYUVE con diputados de Nuevas Ideas, ¿será este el momento precisamente entonces para que manden a archivar esas reformas que pide el GOES? Ojalá esas propuestas de reforma que envió el gobierno, que representan un retroceso importante en materia de transparencia, sí sean enviadas al archivo de manera definitiva, como también la ley que regula agentes extranjeros en el país, que han sido temas que, digamos, se han engavetado, pero que formalmente no se han sacado de la agenda legislativa. Yo creería que fuera un buen momento y mandaría una buena señal. No creo que lo harán, siendo completamente franco. Diputado, hoy alcalde de Santa Rosa de Lima, perteneciente a Arena, que renuncia, la crisis se acrecenta más. Hemos visto en los últimos días varias alcaldías, alcaldes y alcaldesas de partidos de oposición que abandonan su partido y creo que se está dando una dinámica y una situación interna en los diferentes partidos políticos que a mi juicio y desde mi forma de verlo es parte de un trabajo que se está haciendo para consolidar el apoyo al proyecto del presidente de la República. ¿Cree usted que están siendo manipulados, diputados, quizás ofreciendo algunas obras para las municipalidades? Podría ser. Recordemos que aquí en esta asamblea se han aprobado reformas y se han aprobado nuevas leyes que centralizan la creación de obras públicas en las municipalidades, que se ha centralizado no solo esa gestión, sino otros temas que ya tenían que ver con el gobierno local y por tanto sí, podría ser que para que estos alcaldes y alcaldesas en sus municipios cumplan con sus promesas, que haya un esfuerzo por alinearlos políticamente al proyecto del presidente Bukele. Diputado, hoy en agenda se tiene previsto la aprobación de un préstamo de $6.1 millones con un banco italiano. Sí. ¿Usted va a dar su voto para esa deuda? Me parece que este mecanismo de deuda viene de muchos años atrás. Es un mecanismo que también está relacionado con organismos de cooperación italiana. Podría ser un préstamo en muy buenas condiciones y podría ser un préstamo que en la superficie su causa sea justificada y sea una causa buena. Pero creo que ante las circunstancias actuales de falta de transparencia y sobre todo en ese rubro de prevención de la violencia, con lo que hemos visto y sobre todo con los señalamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, creo que lo más sano sería no acompañar eso porque las condiciones no están en el país, aunque sea una deuda que igual $6 y pico millones es muchísimo dinero en el gran contexto de las grandes deudas que ha adquirido el Estado y que se han ratificado y aprobado en esta Asamblea Legislativa. Resulta ser menor, pero sí no creo que acompañaría esta ratificación de deuda. Diputado, yo también quería una opinión suya sobre este aspecto, pero no sé si la traducción es correcta o no. Sí. Sí, es una degradación, ¿verdad? De Moody's, sí. Es una rebaja
a la calificación de deuda que tiene nuestro país, no sorprende. Me parece que la reacción del presidente, que también tuiteó al respecto, fue vergonzosa. Yo creo que esto es lo que vamos a seguir viendo, porque ni los diputados de oposición, ni la población, pero tampoco ni los inversionistas extranjeros conocemos cuál es el plan financiero del gobierno, qué medidas se tomarán para poder hacer frente a tanta deuda, para refinanciarla o lo que fuera. Y de hecho creo que este mes y los días que vienen van a ser cruciales, porque hay vencimientos importantes de CETES y LETES, millonarias cuentas por pagar, y veremos cómo lo enfrenta el Ministerio de Hacienda. ¿Usted cree que ya no hay margen de maniobra, diputado? Bueno, yo creo que margen de maniobra siempre habrá. Lo que sucede es qué tipo de maniobra, porque no solo se puede ir a buscar más deuda responsablemente, sin tener claro cómo es que se va a pagar por la vía del recorte. Ya anteriormente se planteaba una pregunta donde se está haciendo recortes importantes a víctimas, a excombatientes, a personas que dependen de una pensión mínima, programas sociales, y no se está haciendo recortes, por ejemplo, a gastos de publicidad del gobierno, para plantear un ejemplo. Entonces, muchísima incongruencia. Yo claro que considero que tienen margen de maniobra. Lo que se necesita es un plan claro. Gracias, diputado. Gracias.